me han estado juntando algunas cosas laborales que no debería ser excusa, pero se me han juntado con problemas de equipo. El miércoles de la semana pasada yo iba a dar clases en otro equipo, en otra computadora. Desafortunadamente la batería de esa computadora ya no carga y yo no tenía cargador. Entonces me quedé sin cómo poder dar una clase adecuadamente. Esa fue realmente la situación. Pero bueno, ya estamos de nuevo por acá. Así es que vamos a darle continuidad siempre. Por eso hoy empezamos un poquito más puntual, por decirlo así, pero más temprano, porque no puntual. Empezamos más temprano el repaso. ¿Por qué? Porque es una continuación. El tema es bastante extenso de lo que vimos en la clase recién pasada. Entonces, hoy le vamos a dar una continuidad. Les pido una disculpa que hoy estoy solo con Cristo, pues sin saco, pero está durísimo. Muy bien, la sesión pasada lo que vimos fue el sistema de frenos y contrapesos. Que les reitero, grábense esos frenos y contrapesos. Que yo les explicaba que el origen de este como tal, muchos lo ubican con Montesquieu directamente, pero el barón de Montesquieu lo que hizo fue tomar el check and balance que tenían los ingleses en el siglo XVII, que tiene su fundamento en la monarquía constitucional con el parlamentarismo inglés. Acá lo que se hace y lo que toma como punto de partida el barón de Montesquieu viene a hacer un análisis completo y no solamente lo analiza, sino que lo explica. O sea, no es que los ingleses lo hayan implementado tomando puntos de partida doctrinarios, sino que ellos lo implementan dentro de lo que es su monarquía constitucional y parlamentarismo. Viene Montesquieu y lo que viene a hacer es dar un análisis y lo explica. El punto de partida es que el poder como tal, ese es el punto de partida del poder como tal, cuando lo analiza él, los sujetos o el elemento como tal subjetivo son dos: el que lo ejerce y hacia quién se ejerce. Queda claro que el poder está como tal, gobernante, autoridad, y el pueblo. Ahora, ese poder como tal, lo que dice Montesquieu es, ¿será que es limitado o ilimitado? Tiene que ser limitado. No puede ser ilimitado ese ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque entonces vamos a cometer los abusos de lo que se estaba buscando salir de las monarquías como tal. Ahora, en estos límites del ejercicio del poder los vamos a encontrar dentro de la Constitución. En todo Estado constitucional de derecho, esos límites del ejercicio del poder los vamos a encontrar dentro del texto constitucional. Como tal, el ejercicio del poder será que esos sujetos que lo están ejerciendo lo van a poder hacer de forma unificada. La respuesta es muy sencilla. La respuesta va a ser que no. Aunque el poder es único, eso sí lo tenemos que ser muy claros, para su ejercicio no se puede, porque al final de cuentas lo que se está buscando es que no sea una sola persona la que concentre esas funciones. Yo les decía, más que separación a veces de poderes, tendría siendo separación de funciones, y dentro de ellos nos topamos con que viene la clasificación, la división clásica que hace Montesquieu de lo que es la separación de funciones, donde el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ahora, siempre en este mismo, porque hoy en la secuencia, lo que vamos a ver hoy, ¿por qué es que surgió el check and balance en Inglaterra? O sea, ¿por cuál fue la razón de que surgiera? Fíjense que el problema del individuo como tal, del ser humano, que eso es algo que ya se venía analizando, es que el ser humano se puede corromper. Cuando decimos que el ser humano se puede corromper, específicamente nos estamos refiriendo a que la persona puede llegar a ser maleable, puede ser vulnerable a agentes externos que de alguna manera van a influenciarlo en algún tema específico. Y para eso es que existen los llamados límites al poder. Cuando hablamos nosotros de esas funciones que tienen los individuos como tal, que ejercen el poder, es donde entonces los ingleses implementan los llamados controles. Y en esos controles, lo que van a permitir es que uno de esos órganos que han sido creados limite a otro que viene siendo su par. Cuando decimos que viene siendo su par, nos estamos diciendo que están al mismo nivel. El ejecutivo, el legislativo, el judicial están al mismo nivel. Ahora,
Ya explicamos lo que nos dice Montesquieu. Yo les proporcioné una especie de definición, no, perdón, una definición de lo que es el sistema de frenos y contrapesos. Y en esa definición, el punto de partida es que es un instrumento que utiliza el Estado constitucional de derecho para garantizar que la equidad, ¿sí?, limitar el ejercicio del poder, balancear los órganos del mismo y la representación política. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la división del ejercicio del poder. ¿Qué es lo que viene a establecer? Límites, controles y funciones entre los distintos órganos creados dentro del Estado para poder alcanzar sus fines. Esa es una definición muy completa del sistema de frenos y contrapesos. Ahora, fíjense que yo les explicaba a ustedes al finalizar esa clase, que es la continuidad realmente de lo que vamos a arrancar hoy, el punto de partida de hoy, que a raíz del sistema de frenos y contrapesos y de esas teorías que se vienen manejando, surge el principio de control constitucional. Es que ese principio de control constitucional lo que nos viene a establecer o a permitir es que le va a dotar a las normas constitucionales mecanismos y procedimientos, pero estas a las normas constitucionales, es el ordenamiento jurídico constitucional, le viene a dotar mecanismos y procedimientos para someter ¿qué? Los actos de gobierno, uno, y dos, la legislación a la supremacía de la Constitución. O sea, lo que viene a ser este principio de control es que nos viene a permitir a nosotros someter los actos del que está ejerciendo el poder, pero no solamente ese, sino que también de la legislación vigente a la supremacía constitucional, que ustedes pues ya lo están viendo o lo vieron en derecho constitucional. Y esos controles se dividen en controles interórganos y controles intraórganos, que es puntualmente donde vamos a arrancar el día de hoy. Como les digo, este es un tema probablemente de los más apasionantes que tenemos en el mundo del derecho, que me encanta este tema, porque va muy de la mano con aspectos muy importantes de la filosofía del derecho como tal, pero voy a esperar que cargue el archivo para abrirlo, ¿vieron? Bueno,
Como les decía yo en ese sistema de frenos y contrapesos, esos controles a los cuales van a estar sometidos los actos de gobierno y la legislación, hay de dos tipos. Hay interórganos y hay intraórganos. Cuando hablamos nosotros de controles interórganos, es bien sencillo. Miren, ustedes tienen que imaginarse una línea de tipo horizontal y ubicar a los tres poderes u organismos del Estado. Tienen que poner al Ejecutivo, al Legislativo, el Judicial. Cuando ustedes colocan a estos tres al mismo nivel, así como está en pantalla en este momento donde está el cursor, acá se lo estoy colocando, en esa división del poder que existe de forma horizontal, cuando hablamos de interórganos, son controles que van hacia afuera, no son controles que van hacia adentro. En este sistema de frenos y contrapesos, esos controles que se ejercen los poderes del Estado, en el caso de Guatemala, van a ser entre los tres. El Ejecutivo va a controlar al Legislativo y al Judicial, pero también el Legislativo va a controlar al Ejecutivo y al Judicial, y el Judicial va a controlar al Ejecutivo y al Legislativo. Este control de tipo horizontal es el que los tres poderes del Estado. Si lo vemos de una forma muy gráfica, el prefijo inter, que significa hacia afuera, es el que a ustedes les da la respuesta para establecer si un control es interórgano o intraórgano. Ahora los controles intraórganos. Fíjense que estos, de la misma manera como ustedes ubicaban de forma horizontales a los tres órganos o poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, en el intraórgano, acá ustedes tienen que tomar el prefijo intra, que significa hacia adentro. Y en ese prefijo que significa hacia adentro, ustedes se van a topar que estos son llamados de tipo vertical. Estos controles de tipo vertical significa que se dan dentro del mismo poder ejecutivo, dentro del mismo poder legislativo, dentro del mismo poder judicial. Pero estos controles pueden llegar a ser de tipo ascendente o descendente. Cuando hablamos nosotros de un control de tipo ascendente, este es el que va a ejercer el superior jerárquico hacia el inferior. Les coloco acá un ejemplo. Son aquellas instrucciones u órdenes que le va a girar el presidente de la República, presidente del Ejecutivo, hacia sus subordinados. ¿Quiénes son ellos? Ministros, ¿verdad? Es un ejemplo de sus subordinados. Sus secretarios, ellos son ejemplos de sus subordinados. Ahora bien, ¿cómo son los descendentes? Los descendentes lo ejercen los inferiores hacia los superiores. Ese control que ejerce el inferior hacia el superior significa que, por ejemplo, para que tengan validez los actos o que puedan ser considerados como válidos los actos de uno de los superiores, deberán estar refrendados por el inferior. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, se los coloco en pantalla. Un acuerdo gubernativo obligadamente deben ir firmados por los ministros de Estado. El presidente de la República debe apoyarse, ¿sí?, de sus ministros, uno por lo menos que refrende un acuerdo gubernativo. No podemos obviar este aspecto. ¿Por qué? Porque la misma Constitución lo establece. Fíjense que qué interesante es cuando mucha gente dice que la Constitución se pasa de normativa y se pasa de aspectos que no deberían.
acá cuando se promulgó la Constitución de 1985, se tomó muy en cuenta este sistema de frenos y contrapesos. Hay una cantidad de controles de los que estamos viendo, tanto interórganos como intraórganos, que cuando uno se pone a desmenuzarlos, que es lo que vamos a ver hoy, se sorprende. Y se sorprende porque uno se percata o se da cuenta de que al final de cuentas no existe un poder ilimitado y es prácticamente la ejemplificación, o es el ejemplo, es la materialización, mejor bien dicho, de cómo es que el poder no se va a poder actuar de forma unificada, ni se va a poder ejercitar de forma unificada. Cuando nosotros lo vemos acá, fíjense que acá tenemos que considerar primero que nuestro ordenamiento jurídico tiene varias características, tiene varias situaciones particulares. Y el punto de partida es que tenemos que hacer la división, la gran división del poder para llevar a cabo las funciones que están establecidas en la norma constitucional. Pero hay una particularidad en nuestro ordenamiento jurídico, una particularidad que nos hace ser objeto de análisis, aunque ustedes no lo crean. Y no solamente por guatemaltecos, sino incluso por tratadistas extranjeros. Somos objeto de un análisis bastante completo. ¿Por qué nosotros no nos limitamos a dividir el poder para que puedan llevar a cabo sus funciones en legislativo, ejecutivo y judicial? Nosotros, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, constitucionalmente, hemos creado órganos que no están dentro de los tres organismos del Estado, que no están dentro de esa división clásica del poder. Y lo que se ha unificado como forma de poder identificarlos es denominarlos órganos extrapoder, porque están fuera de la división clásica del poder, pero ejercen funciones. Miren qué interesante. Están totalmente ajenos a estos tres, pero ejercen funciones. ¿Cuáles son estos? La Corte de Constitucionalidad por excelencia es uno de ellos, pero también nos topamos con el Tribunal Supremo Electoral, con la Contraloría General de Cuentas, con el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos. Prácticamente ahí ustedes encuentran tres tipos de órganos que no son parte de la división clásica del poder, pero que ejercen funciones fuera del ejercicio del poder como tal, de la división clásica, que son las que nos permiten, de alguna manera, alcanzar lo que se establece como un elemento del Estado, que es la finalidad o su fin. Para que ustedes lo vayan viendo bien gráfico. A mí casi no me gusta, fíjense ustedes, hacer este tipo de ejercicios así sin poderles dar la introducción que les di hoy, porque es exageradamente enorme la cantidad de controles que ejercen unos y muy poquitos los que ejercen otros. Fíjense que en el sistema de pesos y contrapesos, dentro de nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, vamos a encontrar algunas situaciones que uno piensa y miren, ya después de leer esto, uno se da cuenta por qué. Es clave no enfocarse solo en la elección de presidente de la República, sino que es clave también saber cómo va a quedar integrado el organismo legislativo, perdón. Cómo va a quedar integrado el Congreso de la República. Cualquiera diría, bueno, tenemos un Tribunal Supremo Electoral y está fuera de la división del poder, pero quien convoca a elecciones dentro de nuestro ordenamiento jurídico es el legislativo. Si yo les preguntara, ¿a quién creen ustedes que está controlando ahí el legislativo? Es un ejemplo que es un ejercicio que a mí me gusta hacerlo, pero les voy a poner el ejemplo de tres, ustedes harán los demás. ¿A quién creen ustedes que está controlando con el que les pongo número 1 en pantalla? Lo pueden poner ahí en texto
o alguien que quiera opinar. ¿A quién cree usted controlando ahí en esa convocatoria de elecciones? ¿A quién controla el legislativo ahí? ¿A cuál de sus pares? Sus pares son el ejecutivo y el judicial. ¿A quién de los dos? ¿A quién quiere usted? Exactamente, es al ejecutivo. Tribunal Electoral no, porque recuerden que él está de la división. Así como lo dice Hugo, Hugo, creo que leí por ahí, está convocando elecciones generales para presidente, elecciones hacia el mismo, pero también incluso a las corporaciones municipales. Ahora, vamos con otro más, el antejuicio. Fíjense ustedes que el antejuicio que conoce el legislativo, este lo va a conocer cuando se pretende llevar a cabo la investigación de miembros del Ejecutivo. Por ejemplo, si quisiera llevar a cabo una investigación de un ministro de Estado, estamos en el número 2, no confundan antejuicio con la interpelación, estamos en el número 2. En ese antejuicio que le quieren conocer a un ministro, antes de entrar a investigarlo, este es otro ejemplo más de los controles que lleva a cabo el legislativo al ejecutivo y fíjense que aún más al judicial, porque aquí está controlando a los dos. En una sola institución jurídica controla a ambos. También vamos a ver que en viceversa, pero en ese es el Congreso de la República quien decide con o sin lugar quitar ese obstáculo a la persecución penal que es el derecho de antejuicio. Vamos a ver ahora la interpelación de ministros. Aquí es una evidente forma de control que tiene el legislativo al ejecutivo. ¿Por qué? Porque le está citando a uno de los que integran el cuerpo de ministros del Poder Ejecutivo, le va a hacer una serie de preguntas y al final van a votar para ver si le dan un voto de falta de confianza. Esta interpretación es bien interesante porque esta es una forma de control propia del parlamentarismo y tiene su razón de ser. Porque en el parlamentarismo, recuerden ustedes que el titular del Ejecutivo es el primer ministro y el Parlamento puede citarlo y puede entrar a votar para quitarlo del cargo. No es una institución propia del presidencialismo como tal y por eso para nosotros resulta ser tan engorroso las interpelaciones. Algún día ustedes van a estar de asesores, primero Dios, de un ministro, etcétera, o incluso de un diputado, qué sé yo. Primero Dios, así será. Pero cuando estén se van a dar cuenta que es un proceso desgastante y con resultados muy, pero muy, muy malos. De positivo tiene muy poco la interpelación de ministro. Ahora, lo hemos estado viendo mucho el número 4 a partir de marzo del modificación del decreto de suspensión de garantías, que es acá donde el legislativo controla al ejecutivo. El ejecutivo lo puede emitir efectivamente, pero no necesariamente entrará en vigencia inmediatamente, sino que el mismo entrará en vigencia hasta que el Congreso de la República ratifique el mismo. No es tan sencillo si lo queremos ver nosotros desde ese punto de vista, por una razón. ¿Se imaginan ustedes lo que haría un presidente de la República emitiendo cualquier cantidad de este tipo de pues, disposiciones como tal? Esto lo que generaría sería un ejercicio del poder de forma prácticamente ilimitada. O sea, sería prácticamente ilimitado lo que podría hacer el presidente de la República. Imagínense emitiendo cualquier tipo de resoluciones para suspender las garantías constitucionales. No estoy diciendo con esto que sea malo suspender las garantías constitucionales, por supuesto, si la situación lo amerita, es parte de nuestro ordenamiento jurídico,
pero también lo es de que debe encontrarse ese balance. Recuerden ustedes lo que decían los ingleses, check and balance. Eso es a lo que ellos se referían siempre. Y eso es lo que nosotros debemos buscar o siempre debemos enfocarnos cuando las analicemos, perdón. En doctrina, esto se le conoce como los estados de excepción. Cuando ustedes se ubican en este tema, en nuestro ordenamiento jurídico, pareciera que está en una parte bien particular, porque está en el artículo 139, que es donde termina prácticamente la parte dogmática de la Constitución. Pero, fíjense ustedes de que prácticamente hay una norma constitucional que establece el funcionamiento de estos. Llegamos a hablar de la denominada crisis constitucional. Fíjense que esto ustedes lo encuentran en el artículo 138 y 139 de la Constitución. Cuando ustedes ven esto en el artículo 138, cuando existen esas circunstancias que hay o existen las situaciones que se pueden regular, solamente hay una que no es necesaria que se la ratifique el legislativo, después todas. Por ejemplo, en ese artículo bastante extenso, pero sí me interesa que ustedes lo puedan ver, incluso de la mano que me da a favor de leerlos en el 138, cuarta parte. Cualquiera ahí le puede dar lectura. Esa es su constitución, ¿sí? Ok, ¿puedo iniciarle? Por favor. Además, en el propio decreto se convocará al Congreso. A término de 3 días lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso Por eso venimos hablando tanto del principio de control. La misma Constitución le está diciendo en un tema de acto de gobierno y también la legislación, le está diciendo la vamos a someter a lo que establece la Constitución. El presidente de la República, salvo que como lo establece el artículo 139, está el estado de prevención, pero por ejemplo, estado de alarma, calamidad pública, estado de guerra y de sitio, esos cuatro es obligatorio que en esa suspensión de garantías lo remita al Congreso. Ahora, fíjense que como hemos tenido una colección de presidentes o de, no sé cómo decir la palabra, de personas que han ostentado el poder, que se han, ¿cómo decir una expresión sin que se escuche mal? Hemos tenido cada loco de presidente de la República antes de la Constitución del 85. Y no lo damos de forma peyorativa, pero tuvimos a cada personaje antes de la Constitución del 85 que fue necesario. O sea, tuvo que ser necesario encontrar algún tipo o de alguna manera encontrar de algún tipo, de alguna forma, aquellos casos en los cuales se pudiera evitar que pues el que ostentara el poder ejecutivo se perpetuara en el poder. Fíjense que dentro de estas, yo se las estoy citando solo para que ustedes vayan a hacer el ejercicio al final, porque es la mejor manera. Pero, por ejemplo, esta facultad de desconocer al presidente de la República está en el artículo 165 de la Constitución. No le vamos a dar lectura. Es solo que ustedes lo puedan analizar y leer para que ustedes se lo vayan anotando
Cuando ustedes, no sé, imprimen, bueno, lo mejor sería solo copiar y lo que está en el texto acá y lo vayan anotando, pero a mí sí me interesa que ustedes lo hagan por una sencilla razón. Fíjense que incluso hasta para dar posesión al presidente de la República es una atribución del Congreso, pero hay tantos, pero tantos, que fíjense que ahí sí que prácticamente los pueden ver ustedes en pantalla que están casi que dedicados. En ese numeral quinto que les pongo en pantalla, la facultad de desconocer al presidente de la República. Otro más, bajemos al 7 y luego regresemos al 6. Declarar la incapacidad mental del presidente de la República. O sea, puede darse, imagínense el Congreso de la República, llegando a tener ese control de decir, yo puedo declarar la incapacidad mental del presidente de la República. Tengo o sea, imagínense ustedes qué otro poder más grande que es. Pero también es interesante, eso ustedes todo lo van a encontrar en el artículo que hemos visto hasta el 165, pero también uno de los más importantes es el de aprobar, modificar o improbar el presupuesto. Ese presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, ¿quién lo elabora? El Ejecutivo. Él es el que se encarga, pero el que decide si lo aprueba o no lo aprueba es el Congreso de la República. Son situaciones que dirían muchos, pero ¿por qué tiene que ver el Congreso de la República? ¿O cuál sería la verdadera razón por la cual el Congreso de la República debe de estar metido en estas situaciones? La respuesta, cuando a ustedes se les plantee esta situación o alguien les consulte, es muy sencilla. El sistema de frenos y contrapesos es una forma en la cual vamos a venir a balancear ese ejercicio del poder que tiene uno con sus pares. Otro de los interesantes que tenemos es el nombramiento de magistrados. Este es muy sencillo de establecer a quién está controlando. Está controlando al Poder Judicial, ¿sí? Ese nombramiento que va a tener de magistrados, pero ojo, es de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y también de los magistrados de cortes de apelaciones. Es interesante también, fíjense que en pues en este efecto muchos han querido o han pretendido decir que es un sistema que es el más malo, es un sistema malísimo, es un sistema que no se puede utilizar, pero lo más importante es que en todos los casos, ningún Estado tiene un poder judicial que no esté balanceado, que no esté limitado, que no haya sido frenado. Imagínense en Estados Unidos y en los Estados Unidos mexicanos, quien nombra a los magistrados de la Corte Suprema es el presidente de la República. La diferencia es que nosotros, como somos una mezcla entre presidencialismo y parlamentarismo, le dejaron al legislativo esa función. Incluso cuando ustedes ven también dentro de de esos controles que yo les pongo acá, tiene la facultad de nombrar al presidente y vicepresidente cuando existe la ausencia de ambos. Bueno, de uno de ellos. Otro importante es la aprobación de los proyectos de ley. Y uno de los que es más interesante todavía es la llamada primacía legislativa. ¿Por qué? Porque si el Ejecutivo le veta una norma aprobada por el Legislativo tiene la facultad, a través de su primacía legislativa, con sus 2/3 partes, de hacer la aprobación de este decreto, aún sin que el Ejecutivo se los haya sancionado. Si fue vetado, el Congreso de la República tiene ese mismo control. Y también uno interesante es la ratificación de los tratados internacionales. ¿Por qué se coloca este aquí? Porque nunca, cuando ustedes lleguen al noveno y décimo semestre, cuando vean internacional público, se van a dar cuenta de este tema, porque los que nos van a representar a nivel internacional y nos van a comprometer a nivel internacional no es el Congreso de la República. Los que van a ir a comprometernos a nivel internacional son quienes integran el Ejecutivo
entiéndase el presidente de la República, o el canciller, que es el ministro de Relaciones Exteriores, o algún ministro plenipotenciario que se le hayan dado esas representaciones. Nadie más puede representarnos internacionalmente. El Estado de Guatemala es representado única y exclusivamente ante los sujetos del derecho internacional. ¿Por quiénes? Por los miembros establecidos por el Ejecutivo. Aquí hemos cometido horrores en muchos casos de pensar que se puede representar al Estado no necesariamente a través del Ejecutivo, sino que hacerlo por medio de otra institución, cosa que es totalmente nula. Y este es un control que ejerce el legislativo porque estos individuos que nos han representado a nivel internacional y que nos han comprometido a nivel internacional con tratados, el encargado de ratificarlos, ¿quién es? Es el Congreso de la República. Si no lo ratifica el Congreso de la República, pues entonces no entran en vigencia. Es hasta que sean ratificados por el Congreso de la República. Ahora, vamos a ver algunos poquitos que tiene el Ejecutivo, pero que son bastante importantes. Resultan siendo muy importantes, porque, por ejemplo, no los llevemos en orden, pero un ejemplo de control que ejerce el organismo ejecutivo al legislativo es el veto presidencial. ¿Por qué? Porque él es quien decide si va a vetar un decreto. Yo creería que por excelencia es donde tiene atado de manos al legislativo, cuando el legislativo no tiene las 2/3 partes, por ejemplo. Y tiene otro más, que el mismo presidente puede convocar a sesiones extraordinarias del Congreso de la República en aquellos casos específicos, como lo hemos estado discutiendo, que son los llamados estados de excepción y limitación de garantías. Ahora, en el numeral tercero que les pongo en pantalla, que es el indulto, fíjense que el indulto es una figura donde el ejecutivo limita al judicial. El indulto ya no debería de existir en un ordenamiento que esté dentro de un estado constitucional de derecho, salvo que sea todavía una monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque fíjense que el indulto tiene sus orígenes. Y es una figura, ustedes lo pueden buscar. El indulto es una figura que tiene su origen en el perdón que hacía el rey, en el perdón que daba el monarca a un condenado. Que aún nosotros lo tenemos regulado en Guatemala. ¿Sí? Ya el judicial ya pasó por todas las etapas, ya el judicial ya dijo sí, hay que condenarlo a muerte, no le podemos, ya se pasó todo el debido proceso, pero todavía lo condenamos a muerte, etcétera. Pero resulta que nosotros todavía tenemos esa figura regulada, que en este momento no se está aplicando de una forma como tal absurdo. Eso hay que ser un error absurdo de parte de Alfonso Portillo cuando fue presidente, porque dejó en el limbo muchas cosas. No vamos a meter a eso, porque creo que es muy claro el artículo 18 de la Constitución, le guste a quien le guste, el artículo 18 se mantiene gente como tal. ¿Sí? El artículo 18 de la Constitución, cuando ustedes lo leen y lo analizan, hay una redacción bastante, ¿cómo se la palabra? Bastante confusa. Esa es la realidad. Una redacción muy confusa del artículo 18 de la Constitución. Fue como
dejar una situación que no debería ser de una carga para el presidente de la República, porque ya no es el rey, sino que tendría que ser muy claro a quién se le debe dar esa función. Y para eso hay una norma. Fíjense que en el artículo 18, palabras más, palabras menos de la pena de muerte, establece que se van a admitir todos los recursos pertinentes, hasta la casación. Dice. Ahora, siempre que sea así, la pena como tal se va a ejecutar después de que se agotaron todos los recursos. ¿Sí? Así es. Ahora, es interesante porque entonces tiene uno que empezar a ver cómo arma o cómo logra uno unir este tipo de situaciones que resultan siendo confusas. Fíjense que es interesante también ver Guatemala siendo parte de tanto convenio y tratado, la verdad que eso también lo tenemos que analizar. Cuando nosotros nos damos cuenta de que había un procedimiento como tal, el problema es que se obvió cuál va a ser ese procedimiento. Entonces resulta que el problema que haya en nuestra Constitución es que reconoce como tal esa situación, esa pena, y también establece quién lo conoce, nuestro ordenamiento jurídico. El error está, si ustedes quieren verlo así, en que no se haya arreglado, subsanado ese error. Es un error, creería yo que fue intencional, no fue por no saber, pero sí imagino que el presidente Portillo en su momento, expresidente Portillo en su momento, no quería cargar, no quería tener esa carga sobre sus hombros, prácticamente de decir, vamos a aplicar una pena o no, que es quitarle la vida a una persona. Ahora, cuando nosotros vemos aquellos controles que ejerce el judicial, cuesta encontrarlos. Fíjense que no es tan fácil. Porque seguimos con la tendencia a creer que tenemos que tener un poder judicial manejado, mas no sometido al control del sistema de frenos y contrapesos. Fíjense que en el caso del antejuicio, que es el primero que yo les pongo en pantalla, prácticamente se está reconociendo que el Congreso de la República, los miembros del Congreso de la República y del Ejecutivo, van a estar sometidos a un análisis previo por parte del que imparte justicia para poder establecer si se retira o no esa garantía que tiene es el derecho de antejuicio. Es un poder fuerte, pero comparado con los otros dos, es bien complicado. Porque fíjense que cuando es el poder judicial el que debe conocer de esos antejuicios, resulta que son los mismos a los cuales el Congreso, por ejemplo, ha nombrado, ha elegido. Entonces ahí viene una especie de lucha, de cómo es que si yo te puse me vas a decir si me investigas o no, por ejemplo. Es un tema bien complejo, pero que al día de hoy es uno de los controles más fuertes que puede ejercer. Y también, no sé si ustedes ya van por ahí, pero, eh, por ejemplo, cuando es el control de la constitucionalidad, que eso es bien importante, a través de
el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes, que son esas garantías constitucionales que ustedes encuentran ya finalizando la Constitución. Por ejemplo, el amparo es aquella garantía constitucional que tiene por objeto proteger aquellas garantías fundamentales que hayan sido vulneradas o que exista riesgo o amenaza de ser vulnerada. Es el amparo. Hay una que no protege el amparo, que es la libertad. Ahora, salud, educación, trabajo, debido proceso, todas esas es el amparo. Pero la libertad no. Fíjense que la libertad de la persona está protegida por el habeas corpus, que es algo que nosotros le denominamos en nuestra legislación como la exhibición personal. Exhibición personal es aquella garantía constitucional que tiene por objeto proteger a la garantía fundamental de la libertad. ¿En contra de qué? De aquellos vejámenes o abusos que pueda sufrir la persona por parte de aquellos que ejercen el poder. Entiéndase, el ejecutivo. Y la constitucionalidad de las leyes, eso lo van a ver ustedes en Derecho Procesal Constitucional el otro semestre también, se refiere puntual y específicamente a que los órganos que integran el Poder Judicial, entiéndase, desde un juez de primera instancia, de cualquier ramo, civil, laboral, penal, familia, hasta la Corte Suprema de Justicia, van a poder conocer inconstitucionalidad de las leyes. No me voy a meter mucho a esto, porque esto es un tema ya de procesal constitucional. Cualquiera dirá, bueno, pero eso lo ve la Corte de Constitucionalidad. No, porque nosotros somos un sistema de control constitucional de tipo mixto. No somos difuso, ¿sí? Ni tampoco somos concentrados. Tenemos un tribunal especializado, pero también tenemos que los demás órganos pueden ejercer constitucionalidad de las leyes. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden presentar una inconstitucionalidad, ¿sí?, de la ley como una excepción, por ejemplo. Lo pueden plantear como incidente y lo pueden plantear como una única acción. Pero eso es en aquellos casos cuando usted no va a plantear la inconstitucionalidad general, ¿sí? Sino es cuando vamos a plantear nosotros la inconstitucionalidad, pero en el caso concreto que a mí me perjudica, a mí como individuo. Miren qué interesante las formas en las cuales veíamos que el poder controlar a los demás. Pero fíjense que con el amparo, el Poder Judicial puede controlar a los dos, con una sola figura, como lo es el amparo. La exhibición personal, por excelencia, va a tratar o buscar controlar al Ejecutivo. Y con la constitucionalidad de las leyes, también lo va a hacer, sobre todo, en los casos en los cuales decretos del Congreso vengan e impongan, o nos vengan a imponer, algún tipo de norma que en el caso concreto a mí como individuo me venga a perjudicar. Fíjense que este es un tema que se tiene que entender en el contexto real. Y cuando digo en el contexto real, es cuáles van a ser los controles que se ejercen por órganos que están fuera de los organismos del Estado. Fíjense que, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, su función, el control que ejerce, y esto lo ejerce para los que están fuera, por ejemplo, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y cualquier otro más, es la defensa del órgano constitucional, del orden constitucional. Esa defensa del orden constitucional lo va a hacer a través de qué? Va a tener la competencia para conocer de amparos, ¿sí?, en única instancia o la segunda instancia de los mismos, y también conocer la inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general. Esa es en sí, o esos son en sí, los controles que ejerce la Corte de Constitucionalidad dentro de la defensa del orden constitucional
en esa separación de funciones que se hacen para que el Estado pueda alcanzar su fin. ¿Cuáles son los que ejerce el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. ¿Cuáles van a ser los controles que va a ejercer? Primero va a velar porque en el proceso electoral, funcionarios, empleados públicos, servidores, no se involucren en actividades electorales. Y tampoco se vayan a utilizar recursos públicos en la contienda electoral. Y segundo, va a regular todo lo relativo a las organizaciones políticas. Cuando decimos que es una forma de control, es porque tanto diputados al Congreso de la República, presidente de la República y vicepresidente, y las corporaciones municipales, el medio, el camino que deben seguir obligadamente para alcanzar esa nominación es a través de los partidos políticos. La Contraloría General de Cuentas. Fíjense que la Contraloría General de Cuentas resulta ser aquella autoridad que se encarga de la fiscalización. Pero la fiscalización de los ingresos, egresos y más aún, cualquier interés hacendario que pueda llegar a tener cualquier entidad de los organismos del Estado, todas las entidades autónomas, municipalidades y más aún, cualquier persona que podemos hacer hincapié, que puede ser individual o jurídica, que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. El Ministerio Público, en su forma de control que ejerce, se encuentra la persecución penal. Y va a poder controlar de alguna manera porque va a poder establecer si funcionarios públicos han cometido algún tipo de delito y si eso a criterio de ellos necesario necesitan investigarlo, hacer aquellas diligencias iniciales para formar la causa del antejuicio. Y por último encontramos al Procurador de los Derechos Humanos. Fíjense que el Procurador de los Derechos Humanos es una figura, su naturaleza es europea. Lo denominan el Ombudsman. Ese es el nombre doctrinario, si ustedes quieren, o el nombre que se le da al Procurador de los Derechos Humanos. Y fíjense que este ha sido nombrado específicamente por el Congreso de la República para poder verificar el cumplimiento, está mal escrito eso, pero es el cumplimiento del respeto a los derechos humanos en la administración pública. ¿Cómo? Va a poder promover acciones constitucionales y también puede llevar a cabo cualquier diligencia a efecto de verificar el cumplimiento y respeto de los leyes. Fíjense que es tan importante que ustedes conozcan de este tema, como lo vimos el día de hoy, por varias razones. Y yo me atrevería a decir que una de las más importantes de todo lo que hemos mencionado el día de hoy es porque ahí nos damos cuenta por qué es que la doctrina habla de separación de funciones. O sea, realmente no podemos decir que estamos equivocados ante estos temas o de dónde salió o por qué. Pues venimos hablando desde el siglo XVII, siglo XVIII, venimos hablando de este tema. Venimos desarrollándolo a nivel similar a lo que hemos visto a nivel europeo, a nivel de otras realidades, otros ordenamientos jurídicos. Pero que también tenemos que ser muy claros a la hora de poder especificar que en el caso de Guatemala nos topamos con que hay órganos de tipo horizontales que ejercen control, pero que también nos encontramos con esos controles que van hacia abajo y que van hacia arriba de vuelta, que pueden ejercerse dentro del mismo órgano, y que también hay órganos que no están dentro de los tres, sino que están alrededor. Imagínense ustedes a los tres verticales acá, pero se imaginan ustedes a los 5 exteriores, se los imaginan hacia alrededor, ejerciendo control sobre ellos. Esa es la parte interesante, esa es la parte importante. Tiene una razón de ser,
y específicamente es que el ejercicio del poder no puede darse de forma unificada. ¿Que el poder es único? Sí, pero ¿se puede ejercer de forma unificada? No. Y para eso vamos a crear una separación de funciones. Y vean ustedes qué importante es llegar a tener ese conocimiento de dónde salió todo este tema. ¿Sí? Vamos a abrir ahora el tema para preguntas y respuestas, como siempre. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, estamos en el momento para poder resolverlas. Ahora, si no tienen preguntas ni dudas, pues pasamos a la parte de dejarles cuál es la tarea que ustedes tienen. Es una tarea sencilla. Prácticamente ya les di la respuesta ahora. En el grupo de WhatsApp. Ah, ok, perfecto, perdón. Hoy les mando juntas las dos, no me di cuenta de ese tema. Las he dicho, yo se las mando hoy. Les mando las dos juntas al grupo de WhatsApp. Luego Scarlett, no hay problema. Yo se las mando hoy. No me había percatado de eso. Probablemente le di enviar y se quedó se quedó con el simbolito rojo ahí que no se fue. Ahorita vamos a ver ese tema. Sí, Carlos. Buenas noches, Lick. Disculpe. Bueno, ¿Podríamos ver a la SAT también como un órgano creado fuera de estos tres poderes, pero que ejerce al final el control de fiscalización y recaudación de los recursos para el Estado? no, no. No porque usted tiene que verlo, que estos como tal están normados en la Constitución. ¿Sí? La Superintendencia de Administración Tributaria no es un órgano creado constitucionalmente. Ese es un órgano. Ahí es la importancia de aquella clase que vimos. ¿Se recuerdan, verdad? Cuando vimos la clasificación de los órganos, dependientes, independientes, etcétera. No nos vamos a meter ahorita porque es muy largo, pero ahí es donde entra y viene la importancia de poder establecer de dónde salió, de dónde salió uno y dónde salió otro. La verdadera razón, y aquí tenemos que ser todos muy claros, ¿dónde está y por qué? Porque yo le pregunto, ¿será que la SAT va a controlar al Congreso de la República como un control, como tal, que lo va a someter? La respuesta es Fíjese, muy clara. Va a fiscalizar únicamente, existe una factura, etcétera, emitida, pero no lo va a controlar como tal. Ahora, la Contraloría General de Cuentas sí puede venir y emitir una sanción en contra del Congreso de la República por la ejecución incorrecta de fondos o que se haya mal utilizado o que se haya visto perjudicado los bienes del Estado por el ejercicio de las funciones del Congreso de la República. Tal vez ahí para hacer esa distinción, la SAT no entra dentro de esos órganos llamados extrapoder. ok, Lick, muchas gracias. Ahora entiendo entonces que esto tiene que ver, bueno, estos órganos tienen que estar establecidos constitucionalmente, valga la redundancia, dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso es que ustedes tienen que, la clave es cuando lo vimos la clase pasada, todo esto está en el texto constitucional. O sea, estamos sometiendo de alguna manera a todos al texto de la Constitución. Ahora bien, cuando vemos esos órganos extrapoder, imaginémonos que de aquí a, no sé, 5 años se reforme nuestra Constitución, o sea, hay un rompimiento del orden constitucional, tengamos una Constitución nueva y desaparezca la figura del Procurador de Derechos Humanos, por ejemplo. Desaparezca la figura de la Contraloría General de Cuentas. No hay que imaginar eso cómo sería, pero imaginemos. Y que tampoco exista el Tribunal Supremo Electoral. Y que el Tribunal Supremo Electoral ahora va a ser un Ministerio de Estado. Va a haber un control, pero ese va a entrar dentro de los controles intra ascendente o descendente, pero no va a poder controlar a los demás. ¿Sí? Eso sería algo muy complejo, sería algo muy complicado. Tendría que existir una forma en la cual se pudiera regular de una manera que no vulnerara el orden constitucional actual, definitivamente no se podría, pero imagínense ustedes que si desaparece, pero en el nuevo texto constitucional ahora la Superintendencia de Administración Tributaria, regulada constitucionalmente,
va a estar ahora fuera de la tríada clásica, ya no va a estar ni dentro del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Ejecutivo. Ahora, fíjense que tal, algo que no me han preguntado, que muchas veces sí me preguntan cuando desarrollo este tema, es, ¿será que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial pueden controlar a los órganos extrapoder? La respuesta, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Es sí o es no? Me la han preguntado siempre, pensé que valían a preguntar, que casi como las primeritas que me preguntan, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Será que los órganos que están, ejecutivo, legislativo y judicial, pueden controlar a los órganos extrapoder o no los pueden controlar? ¿Ustedes qué piensan? Me pueden colocar ahí sí o no, no hay problema. Kimberly dice que no. Milton dice que sí. Ahora, vamos a ver, así rapidito, ahí vamos a ver uno, bueno, van ganando los no, definitivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, está muy parejo ahorita, pero bueno. La respuesta es sí. Voy a poner un ejemplo. ¿Quién nombra al Procurador de los Derechos Humanos? Lo nombra el Congreso de la República. Decidir si hay suficientes elementos para destituirlo del cargo. Es un ejemplo. Pongamos otro. Congreso de la República. Siempre, miren, es que los controles del Congreso en Guatemala son enormes. Un muy buen amigo, con quien yo recibí clases en la maestría, fue mi docente en maestría, tiene un libro completo solo de los controles que se ejercen en el ordenamiento jurídico guatemalteco por parte de los poderes del Estado. No hay ni siquiera discusión de quién es el que se lleva el primer lugar en el ejercicio de controles, es el Congreso de la República. Fíjense que el Congreso de la República tiene tanta injerencia, pero tiene tanta injerencia que llega a controlar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también a otros magistrados. ¿Por qué? Porque nombran a uno. Nombran a uno para la Corte de Constitucionalidad. El libro Merlin se llama El sistema de frenos y contrapesos del Estado de Guatemala, así se llama, del doctor Alberto Pereira. Es un libro muy bueno, una super inversión. Es una super inversión que ustedes podrían hacer, pero tal vez sería bueno para un posgrado, ¿verdad? Porque si es un libro un poco caro y es bastante extenso, ¿verdad? Es bastante extenso. O sea, ¿quién nombra un magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad? El Congreso de la República. ¿Quién nombra también uno ahí? El Ejecutivo, titular y suplente. El judicial también va a controlarlo porque le va a nombrar a uno. ¿Sí? Otro ejemplo más de los controles del Congreso de la República a magistrados. Creo que levantó la mano ahí Andrés Morales, ok, te lo la palabra. Muy buenas tardes, licenciado. Muchas gracias, licenciado. No le he dado la palabra todavía, yo solo dije que le voy a dar la palabra. Otro ejemplo de controles que ejerce el Congreso de la República hacia un órgano extrapoder es el Tribunal Supremo Electoral. Porque ellos nombran a los magistrados que integran el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ahorita está muy de dos que controlan a un extrapoder, que está muy de moda ahorita, es el Congreso de la República y el Ejecutivo para nombrar al fiscal general. ¿Sí? De los candidatos que le ponga el Congreso de la República al presidente, el presidente escoge. El presidente debe escoger de ahí. Entonces, la respuesta es sí. Y en ese análisis de los controles, miren, cada vez que uno empieza a buscar en la Constitución, Dios mío, se da cuenta de una cantidad de controles que existen. Pero esto se hizo con una sencilla razón. ¿Cuál es la razón? Que las funciones no pueden estar concentradas. Y para eso es que nosotros tenemos un sistema completo que nos va a permitir controlar a todos los que ejerzan el poder
y someterlo específicamente a lo que establezca la Constitución. Ahora sí, Andrés Alejandro me ha pedido la palabra, por favor. Gracias, licenciado. No, era sobre, Cabal habló de la elección de la fiscal general o fiscal general. Entonces, sí, ya me quedó claro, Lick. No es la fiscal general todavía, ¿verdad? O sea, a la que van a elegir fiscal general. No, no, Ahora, no. no sé si a ustedes les ha llamado la atención algo. Llevamos fiscales generales mujeres. Las 3 últimas fiscales han sido mujeres. O sea, los 3 últimos fiscales generales han sido mujeres. Es un tema que ya se volvió muy de la fiscal general, la fiscal general, la fiscal general. Hay gente que se la ha pasado escuchando la fiscal general. Y por eso, como usted decía, ahorita ya hago la aclaración de eso, no por broma, pero por ejemplo, en una conversación que teníamos totalmente ajena al tema jurídico, al tema de ¿y por qué solo mujeres ponen? Eso ha sido una coincidencia nada más. Ha sido una coincidencia para bien o para mal. Levantó la mano ahí Carlos Alfredo Pérez. Por favor, Carlos. Gracias, licenciado. Entonces, por lo que usted explica acá, podríamos decir que dentro de los 3 poderes del Estado, quien ejerce más control hacia los otros 2 es el legislativo. Sí, es el que más tipos de controles tiene a su favor. Ajá, No hay ni... disculpe, tanto es así que me llamaba la atención el tema que usted mencionó, que el Congreso cuando tiene un proyecto de ley tiene que enviarlo al Ejecutivo para que éste lo sancione o lo vete. Sin embargo, usted mencionaba que si el presidente, el Ejecutivo llega a vetar un proyecto... Es el presidente, es el presidente. Ok, un proyecto de ley que le envíe el Ejecutivo, con las 2 terceras partes, lo que se compone el Legislativo, puede aprobarlo. Así Es es. decir, aquí la duda que me da es que qué sentido tiene entonces enviar un proyecto de ley al Ejecutivo para que lo sancione o lo vete, si al final el mismo Legislativo puede aprobarlo. Mire, tiene su explicación y es bien clara. Se lo voy a poner así gráficamente. El actual presidente de la República no tiene una bancada que sea la mayoría en el Congreso. No la tiene. Pero bien podría darse el caso que el resto de bancadas aprueben un decreto que ya pasó todo el proceso que tiene, ya lo aprobó. Pero por un tema político, el presidente del Ejecutivo diga, no lo voy a sancionar, sino que lo voy a vetar. Pero resulta que es un decreto que tiene un beneficio para todos, por ejemplo. O resulta ser que es un decreto que no le conviene al presidente porque se puede emitir algún tipo de norma que vaya en contra de sus intereses. Pues entonces ahí es donde entra ese balance en ese juego que se hace políticamente dentro del Congreso de la República, hacia adentro, y decir, bueno, tenemos las 2 terceras partes, él no lo quiere sancionar porque no le conviene, pues entonces nosotros, por primacía legislativa, lo vamos a aprobar, lo vamos a promulgar y lo vamos a publicar. Y va a entrar en vigencia. Esa es la explicación. ¿Por qué? Porque tiene que haber un balance. Si no, imagínese usted ese caso, ese hipotético caso en el que el presidente no sea el que lo sancione. Imagínese usted ahora en contra, la balanza en contra, que no sea en mayoría, pero que no sean las 2 terceras partes, pero que sí sea en mayoría y le aprueben una norma que puede ser perjudicial. O sea, que le aprueben una norma que puede tener algún tipo de impacto negativo inmediato. No podríamos pasar judicializándolo todo a través de amparos, olvídense. O sea, el amparo tendría que ser, la justicia constitucional nunca debe ser la primera línea, es la última. Y tiene que ser una instancia extraordinaria. O sea, pasaríamos metidos en amparos todo el tiempo, ¿verdad? O sea, ese es el balance que debe haber. Controles y balances. Por eso decían los ingleses, check and balance. Eso es la conclusión, ¿sí? Si le debemos algo a los ingleses en este tipo de temas, es que ellos vinieron a balancear las cosas, a equilibrar, a decir, puede haber una monarquía constitucional como la que ellos tenían, conviviendo con un parlamento,
fíjense que el tema del ordenamiento jurídico inglés, yo creo que no hay otro que sea más complejo que el de. No lo hay. No sé cómo habrá hecho Montesquieu para sentarse y analizarlo, porque antes no es que usted fuera a la librería y compró un decreto, sentarse a analizarlo, figura, institución por institución, y empezar a desmenuzar y explicarlo. Así que por eso es que trasciende Montesquieu en la historia, porque miren este legado que nos ha dejado. Que al día de hoy, con Carlos, por ejemplo, lo estamos discutiendo el por qué. ¿Para qué ponerlo si de todas formas lo pueden hacer? Bueno, si es tan importante, están las 2/3 partes para que lo puedan pasar. ¿Sí? O si fuera tan importante para ellos, o para el bienestar del país, ¿verdad? O sea, esa es la explicación, Carlos. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. Ok. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda. Ya tenemos fecha de examen, es el último. El mío es el último. Creo que es el 27 de abril, ¿verdad? Creo que por ahí está. 27 de abril me dijeron. 29, licenciado, si no estoy mal. Ok. Gracias, Merlin. Gracias, Merlin. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o duda, lo vamos hasta acá. Y ahorita les comparto. Ay, me da esta pena porque su compañera está conectando ahorita. Bueno, que por lo menos escuche la última pregunta. Gloria Morales, tiene la palabra. Licenciado, buenas noches. A ver. Solo con una pregunta respecto al examen. Aquí dice que es a las 6 y usted nos había dicho a las 7:30. ¿Nos quedamos con ese horario? 7:30. Con eso nos quedamos. Gracias, licenciado. Nos quedamos a las 7:30 siempre. Sí, Blanca Jiménez. Escuchamos. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo acabo de entrar a la clase, pero estaba leyendo algo respecto a una tarea. ¿Eso es verídico, licenciado? Disculpe. Miren, no es una tarea que tenga puntos como tal. Ah, ok. Esto está fácil. Es el material que les voy a compartir yo de la clase de hoy, que ubiquen ustedes dónde está todas y cada una de ellas. ¿Sí? Dentro de la Constitución. Ojo, ¿sí? Dentro de la Constitución, ¿dónde están todas y cada una de ellas? Eso es, no es que tengan que cargar la tarea o mandármela. Eso es para conocimiento de ustedes. ¿Por qué? Porque pues ustedes esto lo van a ver en constitucional. Entonces, de alguna manera, cuando lleguen a esa parte, cuando vean la parte orgánica de la Constitución, por lo menos ustedes ya iban adelantado ese tema, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo más a si lo van a ver? Es que luego pidieron la palabra Scarlett. Muchas gracias, licenciado. Ok, no de nada, Blanca, no te da pena. Scarlett pidió la palabra. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo con una preguntita. Bueno, la vez anterior, cuando tuvimos los primeros parciales, usted creo que nos había indicado que no íbamos a tener clases, pero ahora, para esta vez de los parciales, ¿sí vamos a tener clases? No, seguimos igual. Misma metodología. ¿Vieron? Sí, el último día de clases que tienen conmigo es el miércoles. ¿Sí? Este miércoles. Este miércoles es el último día de clases que tenemos. Y luego me preguntan ahí, sí, claro, ubicar esto, lo que yo les puse en pantalla. Bueno, ya les di un artículo que casi les da un montón, que es el 165. Los demás los pueden ubicar ahí en el texto constitucional, en la Constitución los pueden ubicar. Busquen los artículos en los que está. Como les digo, no entiendo. O sea, no es que no quiera meterme en la metodología de alguien más, pero cuando vean ustedes la parte orgánica de la Constitución, si no es que ya la están viendo, van a ver este mismo tema. O sea, tiene un contrasentido ponerlos a hacer lo mismo. Entonces, mejor ustedes adelantan un poquito acá y en Constitucional, porque van como que de la mano en esta parte. Así es que no sé si alguien más tiene. Uy, los zancudos andan ya. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, Carlos, seguimos con Moodle. Fíjense que hablé con alguien de la universidad y me dijo, porque fue el momento en el que menos quejas tuvieron. O sea, imagínense. Es que tal vez tuvimos la mala suerte ese día. Sí, vamos por Moodle como el primer examen. ¿Sí? Si no tienen, si no tienen una pesadilla, sí, más o menos. Para todos, creo que bueno. Igual, miren, cualquier cosa, les comento, por parte de la Junta Directiva de la Facultad y la coordinación se determinó que cualquier información, coordinación,
acerca del examen es el docente que le encarga, como ha sido siempre. Lo que pasa es que esta situación de la pandemia nos hizo cambiar las formas de las que lo hacíamos antes, ¿no? Entonces, antes en clase nos poníamos de acuerdo, yo les decía, miren, este salón y tal salón, y una fila así, una fila no, y empezamos a repartir exámenes y todo era como muy práctico. Pero bueno, como en la pandemia, a todos nos cambió la dinámica que traíamos, y pues bueno, claro, la tecnología puede fallar. No es lo mismo que yo lleve el montón de pruebas impresas, etcétera, solo para repartirlas. No pasa nada, pero ahora estamos ante estas errores comunes, al contrario. Pero como les dije, para que para ustedes sea lo más práctico, llegar a su casa tranquilos, imagínense que el examen caiga viernes, tráfico, a fin de mes, etcétera, lo hacemos a las 7:30. ¿Sí? Estar al pendiente de Classroom, estar al pendiente de WhatsApp. Ustedes no tienen grupo de Facebook, creo yo, entonces pues no hay necesidad de otra cosa más. Si no tienen ninguna otra duda, pues claro que sí, Scarlett, no tenga pena, en un ratito. Una vez ahorita les mando todo. Si no tienen ninguna duda o pregunta, nos vamos hasta acá. Y pues les deseo éxitos en sus siguientes cursos. ¿Oyeron? Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Buenas noches. Voy a ver el contenido. Cuando saque el contenido total, veo cuántas preguntas son. Pueden ser 10, pueden ser 15. ¿Sí?